La iglesia, como bien decía el Papa Pablo VI, existe para evangelizar, es decir, para enseñar al mundo que Cristo ha resucitado, que Cristo es el Señor, nos ofrece la salvación, para anunciarnos cuánto nos ama Dios. En los personajes bíblicos de la Pascua, quisiera que hoy centremos nuestra mirada en los 12 apóstoles. Ellos son los testigos cualificados de este misterio que la iglesia anuncia, que Cristo ha resucitado. San Marcos 3:13 nos enseña: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarles a predicar. Inmediatamente agrega Marcos el nombre de los 12: Pedro, Santiago y Juan de Zebedeo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón de Caná, Tadeo y Judas Iscariote. El texto que voy a tener como referente en esta reflexión es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Uno de aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: Por tanto, es necesario que uno de entre los que ha estado con nosotros durante todo el tiempo en que Jesús vivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que fue llevado de entre nosotros al cielo, se convierta en testigo junto con nosotros de su resurrección. Pedro se da cuenta de este detalle bien importante. Eran 12 las tribus de Israel y con ellos Dios hace un pacto. Y estos tienen una fe tan profunda en Yahvé. ¿Por qué? Porque les ha sacado de la esclavitud de Egipto, les hizo pasar por el Mar Rojo, les lleva a la tierra prometida y también les ha dicho que les va a enviar a un Mesías, al Salvador. Y estos 12 con los que se inaugura el nuevo pueblo de Dios están incompletos. ¿Por qué? Porque Judas ha entregado al Señor, lo ha vendido, se ha dejado llevar por el mal. No nos vamos a detener aquí a reflexionar sobre el personaje Judas Iscariote, pero Pedro toma conciencia de ello. Hay un espacio vacío, hay una silla vacía y lo tiene que ocupar uno que sea idóneo, uno que sea testigo cualificado, que haya estado desde el inicio y que sea testigo de la resurrección, porque eso es lo que nosotros anunciamos. Ya hice alusión a las 12 tribus de Israel. La experiencia, la fe, el eje central del nuevo pueblo de Dios es que Cristo ha vencido la muerte, que nos pasa de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia. Y ahora ellos se dejan guiar por Dios. El capítulo 1 y 2 de los Hechos de los Apóstoles es bien bonito y quisiera darte un esquema para que se te haga más fácil entenderlo. Primero, Jesús asciende al cielo. Luego los 11, María y otras mujeres perseveran en oración. Pedro, un día iluminado por Dios, dice que hay que elegir a uno que ocupe el lugar de Judas, que es el pasaje que hoy estamos reflexionando, y después viene Pentecostés. Interesante este dato. Cuando ya han elegido a uno que es testigo de la resurrección, viene el Espíritu Santo, que es el que les va a dar el empuje para que vayan y anuncien a Jesús, para que vayan y no tengan miedo de proclamar que Él es el Señor. Pues la iglesia actúa siempre así. Para hacer un cambio en algo, tenemos nosotros los concilios ecuménicos, tenemos los sínodos para determinadas regiones, tenemos el sínodo de obispos, y así la iglesia siempre trata de actuar en comunión, el Papa con los obispos con el Papa, y cuando se quiere hacer una consulta o un cambio se envían cartas a los obispos y estos a su vez dan su parecer, y luego, iluminados por Dios, después de invocar el auxilio de Dios, se procede a tomar una decisión. Por ejemplo, pienso en la causa de los santos. Hay 3 cosas que hay que tener en cuenta: es la fe, el credo, la disciplina, las leyes de la iglesia y los sacramentos. Estos 3 son los elementos visibles que garantizan la comunión con Dios y con la iglesia. Pero lo más importante, ¿cuál es? Que hay uno que se llama Matías. Este ocupa el lugar de Judas. La comunidad cristiana necesita de ti y de mí para anunciar a Jesús. En la iglesia nadie sobra, en la iglesia todos somos pieza clave, somos piedras vivas de un gran templo que es Cristo Jesús. ¿Cómo nos puede ayudar el ejemplo de los 12? La verdad es que cada uno tiene su fiesta y nosotros a lo largo del año litúrgico nos detenemos en determinados momentos a reflexionar sobre la vida de los apóstoles. Pero hoy quiero que nos fijemos en esto: actúan en unidad, hacen oración, se dejan guiar por Dios y anuncian a Cristo resucitado. Esa es la ayuda, el auxilio que tenemos que tomar en cuenta de ellos. Y otro detalle, María estaba con ellos. Hagamos eso nosotros
Y así te aseguro que la obra de la evangelización que hacemos dará mayor resultado, porque nos vamos a dejar guiar por Dios, porque vamos a dejar asistir por el Espíritu Santo. Y toma conciencia de esto, date cuenta de esto. La semilla que nosotros sembramos, igual que la que sembró Pedro, Santiago, Mateo y los 12 y tantos santos a lo largo de la historia, siempre produce fruto, porque Dios nunca siembra una semilla estéril. La semilla de la palabra de Dios que sembramos tarde o temprano produce fruto. Así que ya que casi estamos cerca de la solemnidad del Espíritu Santo Pentecostés, a invocar al Espíritu Santo, a pedirle que nos ilumine, a pedirle que nos asista y a anunciar el gran misterio: Cristo ha resucitado, es el Señor y nos ofrece la vida eterna.